Buen día. Hoy hablamos de la fibra alimentaria. Existen muchas personas que relacionan el consumo de fibra, si tienes estreñimiento o tienes problemas en tu ritmo deposicional, pero si en principio tu ritmo deposicional es el correcto o tú crees que es el correcto, no consumen o no creen que se tenga que consumir fibra, ¿vale? Se le da a la fibra un valor como un mero remedio, ¿vale? Para paliar, para sanar este estreñimiento o este ritmo deposicional no correcto, ¿vale? Se consume fibra, pero si no, no se la tiene para nada en cuenta. Entonces este es un gran error porque ya hace mucho tiempo y cada vez surgen más y más estudios que se sabe que la fibra no es solamente para problemas de estreñimiento, sino que tiene muchísimas más propiedades beneficiosas para nuestro organismo. Y hoy he pensado que te voy a hablar sobre la fibra, ¿vale? Lo primero que te voy a explicar es, por si no lo sabes, o definir, es qué es la fibra. Y la fibra no es más que la parte comestible de la planta que nosotras, como seres humanos, no podemos digerir y que una vez que la consumimos, tampoco los enzimas gástricos, los enzimas digestivos, pueden acabar con ella a nivel de estómago e intestinos. No sé si lo sabes, pero la fibra es un tipo de nutriente que solamente la vas a poder encontrar en alimentos de origen vegetal, ¿vale? No la busques en ningún alimento de origen animal, es decir, no la busques en lácteos, en huevos, ¿vale? Solamente vas a encontrarla en alimentos de origen vegetal. Existen dos tipos de fibra, por si no lo sabes. Existe la fibra soluble y la insoluble. Nada más por la denominación de soluble e insoluble ya puedes intuir que una se disuelve en agua o atrapa agua y la otra no, ¿vale? Empiezo por la insoluble, es decir, aquella que no es soluble en agua. ¿Dónde la encuentras? La encuentras en muchos alimentos, como en cereales integrales. Los cereales integrales se encuentra en su cubierta, ¿vale? Lo que dijéramos, lo que recubre al cereal, ¿vale? La capa que recubre al cereal, que si estos cereales son refinados, ya no la vas a tener. Por eso siempre recomiendo que consumas cereales integrales. Y si son de origen biológico, muchísimo mejor, porque también en esta capa externa donde se acumula o donde hay el alto contenido en fibra, también se acumulan herbicidas, pesticidas y todos los productos químicos que se le añaden en la agricultura convencional. ¿Qué más? También lo encuentras en las semillas, que ya hablamos hace tiempo, ¿vale? En las semillas de chía, de lino, de cáñamo, de sésamo, en semillas de girasol, de calabaza, que estas no las hemos hablado. ¿Dónde más? En los vegetales de hoja verde, ¿vale? De hoja verde son bledas, bueno, bledas. Es que bledas es en catalán y yo que hablo en castellano. Hay muchas palabras que las tengo introducidas en mi vocabulario en catalán. Acelgas, en espinacas, en la lechuga, en la escarola, ¿vale? Y en frutas como la uva o en las frutas secas, ¿vale? Las frutas secas son las frutas desecadas, orejones, higos, ¿vale? Aquí la fibra está muy concentrada por el hecho de que ha perdido el agua. En ciruelas, seguro que has oído de, bueno, si tienes estreñimiento es bueno por la mañana comerte un par de ciruelas secas
o ciruelas secas las dejas en remojo durante la noche y a la mañana siguiente te bebes ese agua y esas ciruelas, ¿vale? Esos son los truquillos, los remedios naturales para el estreñimiento, pero así como de forma muy puntual. Y bueno, también cuando he hablado de las semillas, ya te comenté que con las semillas de lino también para el estreñimiento lo que podías hacer es dejar 2 cucharadas soperas de semillas de lino en agua, en remojo durante toda la noche y por la mañana siguiente beberte ese agua y esas semillas que se habrán convertido en un mucílago, que este mucílago es como una especie de moco, de gelatina, ¿vale? Por lo que te decía, para el estreñimiento, de los 2 tipos de fibra, la insoluble es la que es más efectiva para el estreñimiento, porque lo que hace es que forma un tipo de gel con el bolo alimenticio que pasa a bolo fecal, ¿vale? El bolo alimenticio es la comida digerida en el estómago, después el bolo fecal es esta comida que ha pasado al intestino, forma un gel con esta fibra y lo que hace es que se ayude a expulsar al exterior de forma muchísimo más fácil. Vale, por otro lado tenemos la fibra soluble, que como lo dice ya su denominación, es soluble en agua y que la encuentras en las legumbres, en cereales integrales, pero específicamente en la avena y en la cebada, en la manzana, en los cítricos, en los frutos rojos y en las zanahorias. Vale. En la cebada y en la avena lo mismo que te comentaba. Son cereales integrales y están en su capa más externa, la fibra. En la manzana, seguro que has escuchado hablar y es la pectina. Es la fibra soluble que tiene la manzana, que va bien para el organismo y que también se utiliza para cuando realizas mermeladas, y son mermeladas con frutas que no tienen mucha fibra y que no pueden pues tener una consistencia más de pasta, ¿no? De mermelada en sí. Por ejemplo, como sería una mermelada de naranja. Pues si la haces en casa muchas veces es tan fácil como poner un poco de manzana para que se salga toda esta fibra soluble. O si no, muchas veces a nivel industrial lo que se hace es que se le añade externamente pectina, ¿vale? Pero esta pectina, como todo, ya no será una pectina natural, sino que será una pectina química añadida. Y que, como sabéis, los suplementos están bien en momentos puntuales que hacen falta por una afección o por lo que sea, pero que si ese nutriente se consume con el alimento entero, o sea, con todo el alimento, produce una sinergia y es muchísimo más efectivo. ¿Qué más? Los cítricos, no sé si habéis oído lo que es la pielecita blanca, ¿no? Tú cuando pelas una mandarina, una naranja, hay esta pielecita blanca que hay muchísimas personas que no les gusta nada y que instintivamente, ¿no? Mecánicamente, cuando las pelan también la quitan. Pues ahí es donde está la mayor parte de la fibra. O sea que si no te molesta mucho, sería mucho mejor que la consumieras. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y en las legumbres, que ya sabes que siempre, ¿no? Se ha dicho y es cierto que tienen fibra. También las legumbres hay la controversia de, bueno, si es que si como muchas legumbres me sientan mal, me dan gases, me produce hinchazón abdominal. Sí que es verdad que esto puede pasar cuando el intestino, ¿vale? No está acostumbrado a esta fibra, ¿vale? Y como todo, no se pueden hacer cambios de hoy para mañana y de forma drástica, sino que tienes que ir incorporando poco a poco las legumbres y empezar, por ejemplo, con legumbres más como una guarnición que como un plato principal, y así poco a poco tu intestino irá acostumbrando. A diferencia de la insoluble, que lo que hacía era un tipo de gel que ayudaba a que se eliminara el bolo fecal,
la fibra soluble es como una escoba, diríamos que es como la que va limpiando, ¿vale? Todos los detritus de nuestro organismo para después que se expulsen, ¿vale? Es como, bueno, el camión escoba que va detrás y va limpiando todo lo que queda sucio. Vale, como te decía, la fibra no es solamente tenerla en la mente, de decir, pues estoy pasando un momento de estrés o yo qué sé, por ejemplo, hay medicamentos que de por sí ya crean estreñimiento, aunque tú tengas un ritmo de posicional correcto, que son, por ejemplo, el hierro, cuando tomas el hierro a nivel oral, el hierro de medicamentos convencionales, no cuando lo tomas así, el hierro eh, de, de plantas, quiero decir que su origen es de plantas, que es el orgánico, ¿vale? Cuando te dicen que tienes una anemia y que tienes que consumir hierro, este hierro es un hierro inorgánico y que produce bastante estreñimiento. ¿Qué otros medicamentos también producen estreñimiento? Todo lo que son analgésicos. Seguro que te suena el tramadol, que no es más que, bueno, un conjunto de paracetamol e ibuprofeno, ¿vale? Todo el tema de analgésicos y en este caso de opiáceos, ¿vale? Si consumes seguramente vas a tener estreñimiento o tu ritmo de posicional no va a ser tan correcto como era anteriormente de consumirlos. Y también te digo que si consumes opiáceos por problemas, por enfermedades, ir con mucho cuidadito porque estos medicamentos son bastante adictivos o sea que siempre no hacer un autoconsumo, sino siempre un consumo que te lo haya pautado una doctora. Vale, pero lo que te decía, la fibra aparte de para el estreñimiento o para así momentos puntuales, es súper importante para todo nuestro organismo. ¿Vale? Donde el punto más importante donde realiza su acción, en el intestino, en la microbiota. Pero como ya hemos hablado otras veces, ya sabes que la salud intestinal repercute en todo el organismo y sobre todo en el sistema inmunitario y en cerebro. Y de aquí a la salud mental. O sea que ya sabemos que es un círculo, en este caso no vicioso, sino un círculo beneficioso, que cuanto mejor tengas tu salud intestinal, mejor te encontrarás tu física y mentalmente. Vale. ¿Qué propiedades se le otorgan a la fibra? Cuando te digo las propiedades, son tanto la soluble como la insoluble. Si hay alguna de estas propiedades que es solamente de la fibra soluble o de la insoluble, entonces ya te lo remarcaré. Vale. Lo que te decía, ayuda a la salud intestinal. ¿Por qué? Porque es un prebiótico. Acuérdate de cuando hablamos de los prebióticos, que lo que te dije es que era el alimento de las bacterias de los intestinos, ¿vale? Son, seguro que alguna vez lo has visto, si en todos los suplementos lo que pone FOS, que es las fibras vegetales que no se digieren, ¿vale? Pues por eso son beneficiosas para la salud intestinal y del sistema digestivo. ¿Qué más? Por este efecto que te decía de gel, en este caso sería mucho más la insoluble, reduce los niveles de colesterol, porque lo que hace es atrapar el colesterol en exceso del organismo y formar este gel y expulsarlo al exterior. ¿Qué más? Por lo mismo, igual que hace que se absorba menos cantidad de colesterol en tu organismo, hace lo mismo con el resto de las grasas y de triglicéridos. Ayuda al control de los niveles de glucosa o de azúcar en sangre. ¿Qué es lo que hace en sí? Que el azúcar que contenga tu alimentación aumente, pero de manera mucho más lenta y sostenida, con lo que hace que no hayan estos picos de glucosa y al mismo tiempo que no se produzcan los picos de insulina. Con lo cual va a prevenir que puedas tener diabetes tipo 2 o el síndrome metabólico, y es muy importante la fibra en personas que tienen diabetes tipo 1, que es la diabetes que surge
en niñas, ¿vale? Cuando se es pequeño y que necesita de la administración diaria de insulina. Pues esta fibra es súper beneficiosa para que así no se produzcan estos picos de glucemia, que sobre todo es eso, cuando tú comes a la hora y media, 2 horas de haber comido, que es lo que se llama las glucemias postpandriales. Tiene un efecto saciante, por lo mismo, por lo que te decía, ¿no? Que si una de las fibras se forma un gel, aumenta el bolo fecal, lo que hace es que te llene, que te sacie, con lo que hará que comas menos alimentos que si comieras alimentos pues proteicos, animales, ¿no? Que no tienen esta fibra y que puedes comer mucho más porque no te cuesta más que tu organismo se sienta saciado que cuando consumes alimentos con fibra. Ayuda a la prevención de ciertas enfermedades como es la diverticulosis, que es la inflamación de los divertículos, que es unos saquitos que se producen es una afección que se produce en los intestinos y que muchísimas veces, por no decir siempre, viene mediatizado por el tipo de alimentación que llevamos. Se produce un estreñimiento. Este estreñimiento, todo lo que es el bolo fecal, se queda como, no sé decirlo así como en palabras más llanas, pero se queda acudado, ¿vale? Se queda en recovecos del intestino y forma estos divertículos que lo que hace es inflamar el intestino, incluso que se produzcan infecciones, ¿vale? Pues la fibra ayuda mucho esto. ¿Qué más ayuda frente al cáncer? Y se sabe, porque cada vez hay más estudios con la fibra en relación al cáncer, que sobre todo protege a todos los cánceres que afectan al tracto digestivo, ¿vale? Empezando por boca, la laringe, la faringe, de esófago, de estómago y el colon rectal, que es un cáncer muy dependiente, o sea, una de sus causas principales es una alimentación no adecuada, una mala alimentación, ¿vale? Pues la fibra puede ayudar a proteger a que todos estos cánceres no se reproduzcan. ¿Qué más? También se sabe que su consumo ha hecho que se reduzca la mortalidad en enfermedades cardiovasculares. Esto no quiere decir que no se produzcan las enfermedades, lo que quiere decir es que aunque tú padezcas una enfermedad cardiovascular, si consumes fibra tendrás menos números de que mueras por esta enfermedad. También en enfermedades respiratorias e infecciosas. Aquí si piensas lo que te he comentado antes, claro, si la fibra incide directamente sobre la salud de la microbiota intestinal y la salud intestinal incide directamente en el sistema inmunitario, pues el sistema inmunitario es el que regula todos los mecanismos y ahí que ayude pues a enfermedades respiratorias e infecciosas. Y uno de los últimos estudios que se ha hecho con la fibra respecto a diversas dolencias o síntomas o signos es que se sabe que si se consume de forma asidua a fibra puede haber una disminución del dolor y ayudar en la calidad de vida de enfermedades degenerativas como puede ser la artrosis. O sea que personas con artrosis que tienen muchos problemas inflamatorios a nivel de las articulaciones, aparte de llevar una dieta, ¿no? Una alimentación basada en estos alimentos que van antiinflamatorios, ¿vale? Que van en contra de la inflamación, también es súper importante que su alimentación tenga la cantidad adecuada de fibra, porque se ha visto que es esto, que estas enfermedades degenerativas cada vez van a más y cursan muchísimas veces con mucho dolor, y este dolor disminuye si se consume fibra, pero no esporádicamente, sino de manera habitual, que esté introducida en la alimentación. Vale, después de esto, la pregunta es qué cantidad tendríamos que consumir para que todas estas propiedades, efectos beneficiosos del organismo se produjeran. Los investigadores
¿vale? Lo que se recomienda es entre un 25 y 30 gramos de fibra, ¿vale? Para que te hagas una idea, en 100 gramos de lechuga hay 1 gramo de fibra, en 100 gramos de legumbres hay 3, espérate que lo tengo aquí apuntado, de 10 a 15 gramos, y un puñadito de frutos secos, de almendras, tendrían unos 3 gramos, ¿vale? Piensa que no por consumir, o sea, hay una parte de cada alimento que contiene la fibra. Pero siempre tener presente que la fibra siempre la tienes que obtener, o sea, no que siempre la tienes que obtener, es que solamente la vas a poder obtener de alimentos de origen vegetal. Está muy bien lo que te cuento, pero tal vez piensas, ¿y de qué manera puedo llegar a consumir 25 o 30, ¿no? Entre 25 y 30 gramos de fibra con mi alimentación? Una de las bases sería lo que se recomienda: 5 raciones de verduras y de frutas al día. Comer alguna ración de legumbres o de cereales, ¿vale? Esto al día, comiendo esto, en principio ya llegaríamos a los 25-30 gramos. Vale, después te daré una recomendación un poco a nivel de día y de semana de lo que si incluyes estos alimentos en la alimentación ya tienes la fibra, la cantidad recomendada de fibra resuelta. Lo que te decía, está muy bien consumir fibra, pero si tú ahora mismo tienes una alimentación está muy basada en alimentos de origen animal, en alimentos precocinados, no procesados, ¿vale? Porque, por ejemplo, un pan sería un procesado, no, ultraprocesados, ¿vale? Todo lo que yo no le llamaría alimentos, sino que le llamaría productos alimenticios. Si ahora tú de golpe empiezas a introducir a saco muchísimos alimentos con fibra, o sea, empiezas a aumentar muy rápidamente legumbres, verduras, hortalizas, frutas, vas a pensar que ese tipo de alimentación no es la que te conviene, porque vas a empezar a tener gases, distensión abdominal, incluso a veces puedes tener dolores. Y no es que no sea una alimentación adecuada para ti, es que tu intestino no ha podido, o sea, no puede asimilar de manera tan rápida y tan drástica la cantidad de fibra que estás consumiendo, porque pasas de 0 a 100 en 2 segundos. ¿Vale? Entonces, ¿qué has de hacer? Ir introduciéndola poco a poco. ¿Vale? Y estos síntomas también se pueden producir si, por otro lado, en vez de por carencia, te vas por exceso. ¿Vale? También se sabe que a partir de los 50-60 gramos de fibra diarios, también se van a producir estos síntomas, que tampoco es bueno. ¿Vale? Lo óptimo sería lo que te decía, de 25 a 30 o incluso un poquito más o un poquito menos. Pero tampoco pasarnos de decir, bueno, si 25 es bueno, pues voy a tomar 50, que será el doble de bueno. No, a veces tanto las carencias como los excesos, o más que a veces siempre, no son buenos. ¿Vale? ¿Qué más te diría? Vale, esta fibra, seguro que has oído el salvado de trigo o fibra como la goma xantana, la goma guar, ¿vale? En problemas, en enfermedades, en afecciones puntuales que durante un tiempo sea conveniente suplementarlas de esta manera, no te digo que no sea bueno tomarlas, sí, pero lo mejor es que la fibra la consumas en sinergia con el alimento en el que está, es decir, con todos los otros componentes, porque la fibra aislada, pues en un momento puntual, lo que te digo, puede ser buena, pero lo suyo es que consumas alimentos que tengan fibra, no que sigas basando tu alimentación en lo que te decía, ¿no? En más comida basura, en alimentos de origen animal, y le añadas un suplemento de fibra. No, lo suyo es que consumas muchísimos más alimentos que contienen fibra, ¿vale? Porque verás que si tú en tu alimentación vas añadiendo alimentos con mucho más fibra, seguramente
acabes sacando otros alimentos que no son tan buenos, ¿no? Tendrán cabida más alimentos con fibra y menos alimentos que son menos saludables. Vale. ¿Qué más? Vale, también, si, como siempre te recomiendo cuando vas a comprar, lees las etiquetas de los productos, verás que cada vez más, igual que los alimentos funcionales, igual que leches que les añaden vitamina B12, igual que alimentos vegetales que también les añaden vitamina B12 o que añaden vitamina E o vitamina D, ¿vale? Cada vez hay también más alimentos que o tienen su fuente principal es fibras o se le ha añadido un tipo de fibra. Entonces, para que sepas cuál es la cantidad, porque tú piensas, tiene fibra, pues ya está, mira, me tomo estas galletas que ponen fuente de fibra y ya tengo solucionada la cantidad de fibra diaria. Yo esto no lo sabía, investigando, me ha parecido súper interesante y es una cosa que añado a lo que yo ya sé, ¿vale? Y te cuento. Voy a leerlo porque no quiero decirte una cosa por otra, ¿vale? En muchos productos alimenticios ponen es fuente de fibra o contiene fibra, porque, paréntesis, las verduras, las frutas y las hortalizas ya de por sí tienen fibra, pero estos alimentos frescos no verás allí fuente de fibra. Esto lo ponen en lo que te digo, los productos alimenticios. Entonces, cuando te pone en el producto alimenticio fuente de fibra o contiene fibra, por ley, este producto ha de tener un mínimo de 3 gramos de fibra, ¿vale? O sea, con 2,9 no le dejarían poner la denominación de fuente de fibra o contiene fibra, pero no te pienses que después tiene, ¿sabes?, muchísima fibra. Mínimo son 3 gramos. Y también te digo que como es la industria alimentaria, tampoco se van a estirar mucho en poner mucho más. Cuando dice que se trata de un alimento que no es que contenga, sino que es rico en fibra, el mínimo que tiene que tener este producto son 6 gramos de fibra. ¿Vale? Para saber todo esto, simplemente te vas a las etiquetas de los productos alimenticios que vayas a comprar y donde en el apartado que pone contenido nutricional, buscas allí que pondrá fibra y te pondrá la cantidad. Estas 3 y 6 gramos siempre son por 100 gramos del producto. Muchas veces también, si no estoy confundida, porque ahora lo digo, ¿sabes? Aquí yo estoy visualizando alguna etiqueta, aparte de ponerte fibra, muchas veces te pone cantidad de fibra soluble e insoluble, ¿vale? Pero bueno, en sí es aquello, saber la cantidad de fibra. Pero es lo que te digo, son 100 gramos. Si te dice, estas galletas tienen 6 gramos de fibra, te darás de comer 100 gramos y yo te aconsejo que si comes frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, vas a obtener esta fibra de forma muchísimo más saludable en todos los sentidos. Lo que te comentaba, yo te doy como, no una dieta, o sea, un tipo de alimentación, pero unos tips, unas recomendaciones para que si las sigues más o menos, como siempre, esto es hacerlo de forma habitual. Si un día comes menos fibra, basas más tu alimentación en proteína animal, que yo no lo recomiendo, pero bueno, o, ¿sabes? O dejas de lado, no comes tantas verduras y tal, eso no va a incidir en que tu alimentación sea malísima y nefasta, ¿vale? Es lo habitual siempre. Pues para conseguir estos 25 o 30 gramos al día, lo suyo sería que al día consumieras un puñadito de frutos secos, en este caso crudos o tostados, como más te gusten, pero lo que sí es importante es que no lleven sal, ni ningún otro aditivo, ni azúcar, ¿vale? Solamente los frutos secos. La sal porque ya sabemos que no es muy buena y aparte en estos frutos secos añaden gran cantidad de sal y hacen que aún que sean como productos, ¿no? Sean productos más adictivos y empieces a comer y no pares. Esto.
de 1 a 2 cucharaditas de semillas. Aquí entran cualquier semilla que te guste e ir variando, ¿no? Dices, bueno, pues le pondré sésamo. Aquí tendrás un plus de calcio. Hoy comeré de lino. Pues aparte de la fibra tendrás omega 3 o de chía. Recuerda lo que te comenté de las semillas. Para consumirlas y para que puedas beneficiarte de todas sus propiedades, las tienes que activar antes o según las semillas que sean, triturarlas o tostarlas y si no, en su defecto, masticarlas muy mucho. ¿Qué más? 2 raciones de verduras y 3 de frutas. Esto es la combinación, esto es tipo, pero bueno, después son más combinaciones. A nivel de semana tendrías que consumir como mínimo 3 raciones de legumbres, es decir, 3 comidas de tu semana tendrían que ser de legumbres. A todo esto añadiré en todos los días, comes cereales integrales. Y si lo consumes alimentos procesados, ¿vale? Procesados, no ultraprocesados. Que es lo que te decía, que los procesados, por ejemplo, en este caso que te hablo, son el pan, las harinas, la pasta, ¿vale? Escoge las integrales. Procesados es que han tenido un proceso. Ultraprocesados es cuando ya son estos alimentos, que no se les puede llamar alimentos, que son productos alimenticios y que, bueno, pues que no son nada beneficiosos y que, yo qué sé, pues que en sí no es un alimento, que es toda ahí una amalgama de ingredientes más o menos naturales que ha creado la industria alimentaria, que seguro que tiene añadidos unos ingredientes muy pocos beneficiosos y que incluso crean adicciones para que consumas más, ¿vale? En este caso, procesados, alimentos que han sido manipulados, pero muy poco. Y lo que te decía, coge los integrales, el pan, las harinas, la pasta, las sémolas. Y esto sería a grandes rasgos lo que tendrías que seguir en tu día a día para llegar a los 25-30 gramos de fibra. También decirte que si no lo haces aún de consumir fibra y la empiezas a introducir en tu alimentación, también tendrás que cambiar tu consumo de agua, porque la fibra va muy bien, pero necesita de ese agua, tanto la soluble como la insoluble, para que haga todo su efecto. Porque si no, si tú consumes mucha fibra, el problema que puede haber y consumes poca agua, pocos líquidos, pero sobre todo agua, es que esta fibra pues te produzca problemas a nivel intestinal y te pueda llegar, incluso si el consumo de agua es muy mínimo, obstrucciones intestinales, ¿vale? Y querrás consumirlo para estar mucho mejor y para sentirte mejor y acabarás sintiéndote mucho peor.